Olis, espero que anden muy bien. Pues hoy vamos a ver todo lo que respecta a funciones argumentales. Nari me dio permiso de poder promocionar, como promocionarme. Así que ese taller es parte de un curso de debate competitivo, tanto en Parlamentario Británico como en World School, si es que así lo desea. Y por eso está codificado con colores. Y esto es todo lo que respecta al área de construcción, que es rojo. Entonces uno de los temas del área de construcción son las funciones argumentales y es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que podemos ir avanzando con la siguiente diapositiva, que pues básicamente es para que podamos ir recordando algunos conceptos. No sé si como precisamente como todas las personas como tengan el mismo tiempo en debate, así que no quiso asumirlo, puse algunos conceptos para recordar y son puntuales y son tres. El primero es el concepto de caso. Recordemos, un caso es un conjunto de argumentos que están orientados a comprobar la postura que nos ha tocado en ese debate, seamos gobierno, seamos oposición. Un argumento es a su vez un conjunto de afirmaciones que están orientadas y encadenadas para probar una idea en concreto. Y lo tercero es que una afirmación es una oración que sintetiza una idea por probar. ¿Va? Entonces cada uno de estos puntos, solo como para que entendamos a qué nos referimos con cada uno de ellos. De pronto habría un cuarto concepto que creo que sería importante destacar, que no está exactamente en la diapo, que es el concepto de análisis. ¿Y a qué me refiero yo cuando hablo de análisis? Porque voy a estar constantemente diciendo análisis. ¿A qué me refiero cuando hablo de análisis? Particularmente dentro del análisis, yo incluyo tanto todo lo que es refutaciones como todo lo que es argumentos propiamente dichos, ¿no? No distingo entre uno y otro porque para mí ambos tengo que construirlos lo suficiente y ambos tengo que profundizarlos lo suficiente y ya dependiendo de la función que le otorgue, voy a pensar en colocarle un nombre distinto, pero para mí todos esos análisis no lo diferencio. Eh, salvo en algunos discursos, obviamente, porque sé que los jueces como sí hacen la diferencia entre qué es una refutación y qué es un argumento, pero para términos prácticos, incluso grandes partes de eh, el manual están de acuerdo con que se valora la construcción que damos a esos análisis y no tanto si se llaman de una u otra manera. ¿Listo? Entonces eso solo para recordar. Lo siguiente que quiero explicar es de pronto una antesala un poco teórica de dónde parte lo que vamos a ver el día de hoy. Lo que vamos a ver el día de hoy es una conceptualización propia, por lo tanto deben tomarla como tal. No es ni una regla, no es algo que estén obligados a hacer, es una forma de ver las cosas bastante personal y que he ido trabajando para poder generarlo como contenido pedagógico, así que pues solo ese disclaimer para que lo tengan en cuenta. Ese contenido parte de ciertas cosas que en efecto sí son consensos dentro del circuito, como este de aquí. Los contenidos del debate, potencialmente en cualquier moción, si está balanceada, que tendría que estarlo, se generarían discusiones suficientes tanto para un lado como para otro, y tanto a nivel de beneficios como de perjuicios. Esa premisa podemos observarla, o sea, hacerle un gráfico, que es el gráfico que pueden observar aquí. Ponemos un lado, el otro, los beneficios arriba y los perjuicios abajo, y se generan 4 cuadrantes, ¿verdad? Los beneficios de mi lado, los beneficios del otro, los perjuicios de mi lado, los perjuicios del otro. Cuando generamos esto, este diagrama representa el debate posible, es decir, el debate que idealmente va a generar la moción X, cualquiera que sea. Un debate potencial, un debate que pues, podría llegar a ocurrir. Claramente la realidad no se condice con el gráfico por una razón importante, que es que tenemos equipos que están intentando mover los beneficios, mover los perjuicios de un lado y del otro.
Y ahí es donde vamos a la siguiente diapositiva, donde ya entonces se observa lo que hacemos en la práctica con este debate potencial. Que ya son a nivel de intenciones estratégicas. Es decir, sabiendo o incluso sin saber exactamente que existen estos cuadrantes con mayor o menor grado de conciencia, lo que buscamos hacer son 4 cosas. Nos demos cuenta o no, lo que terminamos haciendo son algunas de estas 4, las 4, 2 de 4, 3 de 4, etc. Pero están estas acciones. La primera es, intentamos que nuestros beneficios sean mayores, razonable, ¿verdad? Intentamos que ese cuadrante de mis beneficios se expanda mucho más. Lo segundo, tratamos de hacer que nuestros perjuicios sean más pequeños. Y cuando hablo de tamaño, es decir, de grande o pequeño, no hablo de cantidad exactamente. Es decir, que mi zona de beneficios sea más grande no implica que, he probado más beneficios. No, recordemos que la evaluación puede ser es un criterio, la cantidad, pero también puede ser la calidad del beneficio, ¿no? La intensidad del mismo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablo de grande o pequeño me refiero a eso, o mayor o menor, ¿va? Para que quede igual eso claro. Entonces, ampliamos nuestro cuadrante de beneficios, reducimos la medida de lo posible el cuadrante de nuestros perjuicios, y ahí tenemos 2 acciones que hablan de nuestro lado del debate, pero también tomamos acciones con respecto a el lado opuesto del debate. Intentamos hacer que los beneficios de la casa contraria sean lo más reducidos posibles e intentamos hacer que los perjuicios de la casa contraria sean los más grandes posibles. Entonces, estas 4 acciones, ¿cómo las hacemos? Hay distintas maneras de elaborarlo. El encuadre puede ser una forma de hacerlo, la ponderación puede ser otra, pero vamos a concentrarnos en la principal acción o la principal instancia en la que tomamos estas acciones, que es el análisis. Porque si bien el encuadre puede mover ciertos contenidos y si bien la ponderación puede posicionar ciertos otros, al fin y al cabo, lo que movemos y lo que posicionamos sigue estando muy ligado a esa zona intermedia de nuestros discursos, ¿verdad? Encuadramos, analizamos, cerramos. Entonces, la carne del sándwich es a lo que vamos a hacer alusión el día de hoy. Dicho esto, la conclusión lógica a la que podemos llegar es que los argumentos, los análisis, las refutaciones que hacemos, todo contenido analítico, todo contenido que tenga afirmación, razonamientos, etcétera, tiene una función. Para analogarlo y para que se entienda muy claro, es como en el ajedrez. No todas las fichas tienen la misma función. Tienen roles diferentes dentro del tablero y dentro del juego. Lo mismo con cualquier otro deporte, ¿verdad? En el fútbol tenemos posiciones y en el baloncesto también las tenemos. En BP, que es de lo que hablamos en este caso, y en general en cualquier formato, también tenemos roles, nosotros como oradores, pero nuestros argumentos, nuestros constructos, nuestros análisis, tienen funciones, cumplen funciones, querramos o no. O sea, esto ya es inevitable. Querramos o no, nuestros argumentos van a cumplir una función. Entonces, lo que yo les propongo el día de hoy es que observen 4 funciones que he rotulado dependiendo de lo que he podido observar durante este tiempo que llevo en debate. Entonces, en la siguiente diapositiva van a poder observar las 4 funciones argumentales que les propongo el día de hoy. Que nuevamente responden constantemente al diagrama que vieron al inicio. Entonces, estas 4 funciones que las he puesto con colorcitos y con iconos como para que podamos asociarlas más fácilmente, se llaman, como lo pueden observar, la función constructiva, la función defensiva, la función de bloqueo y la función acusativa.
aquí, si recordamos el diagrama que habíamos visto hace un momento, del lado derecho del pues, el diagrama, lo que ustedes observan es nuestro mundo, ¿verdad? El mundo que se nos ha sido asignado, el mundo que vamos a defender. Entonces en azul vamos a poder observar aquello que se refiera a nuestro mundo. Y en rojo vamos a poder observar aquello que se refiere al mundo contrario. Porque dependiendo del lado que nos ha tocado, vamos a tener que hacer una función u otra, ¿verdad? Entonces, si soy Gob, tengo estas 4 posibilidades para darles una misión a nuestros argumentos, para darles como un rol dentro de nuestro caso. Y es de esa forma que armamos estrategias. Cuando le otorgamos funciones a nuestros argumentos es cuando podemos ya tomar decisiones estratégicas de forma consciente y ya no ser solamente un equipo que debate en automático, sale y solo lanza como tres argumentos, ya, tal, pero no estoy siendo consciente de para qué me sirve cada uno de ellos, más allá de, ok, quiero probar el caso, pero estoy pensando en el debate en su conjunto o solo estoy pensando en el caso y ya. Hay una gran diferencia entre ambas cosas y vamos a observarla dentro de un momento. Entonces, vamos a explicar una por una cada una de las funciones para que queden claras y vamos a empezar en la siguiente diapo con la función constructiva, ¿va? Entonces, es muy simple, que creo que es de las más simples para comprender. Recordemos el diagrama. Hacia arriba están los beneficios y del lado azul es mi mundo. Entonces, los beneficios de mi mundo. Simple. Si son los beneficios de mi mundo, es todo argumento que intente probar que tengo beneficios de mi lado, va a cumplir una función constructiva. Y por eso le pongo este nombre, pues que se liga a lo que prioritariamente vamos a tratar de buscar, ¿verdad? Porque recordemos, tratamos de ganar el debate demostrando que en nuestro caso, nuestro mundo es mejor que el mundo contrario. Es decir, si solo tuviéramos una sola función argumental que por escoger, claramente escogeríamos esta, porque es aquella que puede lidiar incluso con la mejor versión del lado opuesto, porque no depende de que el lado opuesto tenga perjuicios, no depende de que el lado opuesto no tenga beneficios, no depende de que nosotros tengamos o no tengamos perjuicios, únicamente depende de que esos beneficios se den y que sean mejor que todas las otras funciones presentes en la discusión. Entonces, por eso esta función recibe el nombre de función constructiva y simple se trata de mostrar beneficios de forma exclusiva o marginal. ¿Cómo hacemos eso? ¿Y cómo reconocemos la función constructiva? Cuando constantemente decimos, en nuestro lado vamos a obtener mayor protección del medio ambiente. En nuestro lado vamos a obtener mayor crecimiento económico. En nuestro lado vamos a obtener mejor, mayor, bla, 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 bla. Todo eso está sumando. Entonces aquí quiero que piensen un momento en numéricamente hablando, o sea, solamente por ese momento porque los argumentos no son así, pero quiero que puedan analogarlo para que se entienda muy claramente. Si imaginamos una línea que justo en el centro está el 0 y hacia un lado está lo positivo y hacia otro lado está lo negativo, más 1, más 2, más 3, más 4 y el otro lado menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. La función constructiva es aquella que ingresa al margen de lo positivo y que por lo tanto nos permite hacer como ese tipo de evaluaciones, ¿no? Es un beneficio. ¿Por qué aclaro esto? Porque la siguiente función puede confundirnos un poco. Vamos con la siguiente función para que esta analogía se termine de comprender. En la función defensiva, que es la siguiente que está en la diapositiva, lo que podemos observar es más bien que aquellos perjuicios que nos van a lanzar en el debate o que nos han lanzado en el debate no van a ocurrir de esa manera. Imaginemos, en la moción, esta casa prohibiría la privatización de la extracción de recursos naturales,
Me encanta poner eso en ejemplo, no sé por qué. El lado de gobierno, un beneficio del lado de gobierno podría ser que tienen mejor control de sus recursos. Imaginemos, ahí se está yendo a la función constructiva. ¿Cuál sería una función defensiva? Es decir, por ejemplo, panel. La cámara contraria va a tratar de decirnos que en nuestro lado existe un menor crecimiento económico al haber prohibido que los privados participen. Es decir, reconozco un perjuicio probable que me vayan a lanzar o respondo a uno. Por ejemplo, soy segunda persona de alta de gobierno y digo, panel, alta de oposición nos acusa de que no tenemos suficiente crecimiento económico. ¿Y qué hago instantáneamente? Me defiendo y ahí cumplo la función defensiva, simple. Note que hay 3 razones por las que esto no es cierto. Uno, igual podemos seguir teniendo crecimiento económico, van a seguir existiendo empresas públicas que pueden recibir asesoría privada como para mantener un margen de ganancia significativo, y de esa forma entonces como podemos estar mucho mejor que lo que nos está tratando de lanzar la cámara contraria. ¿Ahí qué estoy haciendo? Volviendo al tema de la escala. A diferencia del otro lado, donde estaba intentando sumar beneficios, ganar, por ejemplo, soberanía de los recursos, ahí lo que estoy haciendo es, ante aquello que me estaba mostrando que en mi lado hay algo negativo, estoy tratando de volver al cero, cuanto menos. Trato de regresar al cero. ¿Por qué? Porque si termino llegando al cero, esa acusación que me han lanzado no va a ser significativa y no va a terminar siendo un criterio por el cual el panel tenga que definir el debate. Si no consigo hacerlo de forma eficiente y queda márgenes negativos para mi lado, probablemente en la evaluación final que hagan los jueces, entonces vean que me defendí parcialmente de aquello que me estaban lanzando, y tendrá que ver el resto del caso claramente para poder determinarlo. Pero eso seguirá contando pues en la comparativa entre esas dos cámaras. Mientras que si yo en efecto logro llevarlo al cero, o aún mejor, logro flipearlo y llevarlo al lado positivo y por lo tanto volverlo un punto que cumpla, además de una función defensiva, una función constructiva, ya entonces estratégicamente he logrado voltear esa acusación que la cámara contraria me ha lanzado. Entonces, aquí vamos viendo la funcionalidad de poder dividirlo con estos cuadrantes. Si yo sé que el debate modelo que habíamos visto al inicio tiene estos 4 cuadrantes siempre, y sé entonces que el equipo de adjudicación ha pensado, y esto puede ser muy evidente, pero muchas personas no lo hacen, el equipo de adjudicación ha pensado beneficios y perjuicios para ambos lados. Si ha pensado en eso, entonces, ¿por qué yo no desde el tiempo de preparación pienso en defensas para las acusaciones más fuertes que hace la cámara contraria? No parece muy coherente y no parece muy razonable, especialmente si soy la cámara alta de gobierno o la cámara alta de oposición y sé que el resto de equipos va a venir sobre mí con mucho más tiempo para pensar en aquellas cosas que me van a salir mal. Entonces, si es que yo sé eso, pienso desde antes en respuestas a al menos los puntos más fuertes de la cámara contraria, para cuanto menos regresar al cero ese tipo de efectos y poder concentrarme ya en otras cosas que no sea solo defenderme. Entonces, quiero que lo configuren de esa forma. Hasta aquí tenemos 2 funciones entonces que solamente están hablando de nuestro mundo. La función constructiva y la función defensiva. La función constructiva, que son mis beneficios, todo aquello que aporta a que mi mundo sea significativamente mejor, y la función defensiva, que evita que mi mundo caiga en lógicas negativas, total o parcialmente. Se va entendiendo, y quiero que me ayuden diciéndome sí por el chat o por los emojis que tiene Zoom, para yo saber cómo de sí, está yendo todo claro. Y si tienen alguna duda, pues no duden en levantar la mano o escribirla por el chat y yo les estoy leyendo y respondiendo al instante, ¿va? Veo solo una manita, no sé si el resto también vaya bien, si todo se está entendiendo. Súper, 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 gracias. Bien.
Dicho esto, y ya habiendo hablado de nuestro mundo, tenemos el mundo contrario, ¿verdad? Y ahí entramos con la tercera función. La tercera función, el tercer rol que le damos a nuestros soldaditos de batalla dentro de un debate, es la función acusativa. Esto es como, bueno, siempre lo asocio al Clash Royale, perdón. También puede ser como el LOL, ¿no? Sí, porque tenemos un lado, tenemos el otro, y tenemos que eh, como defendernos y tenemos que atacar, entonces esto es como bastante analogable a eso. Ah, la tercera función entonces es aquella que me va a permitir mostrar que el otro lado tiene fallos. Y ahí entramos entonces a la función acusativa. La función acusativa es simple. Voy a mostrar que existen perjuicios exclusivos o marginales del mundo opuesto. ¿Cómo hago eso? Explicando que en el otro mundo existe peor X, ¿va? Como existe peor manejo de los recursos, existe una disminución significativa del crecimiento económico, existe una vulneración a comunidades como significativamente relevantes, etcétera, etcétera. Entonces aquí no hay mucho misterio en esta función, es una de las que más intuitivas son y de las que las personas, por ejemplo, que inician el debate, son de las primeras que comienzan a hacer eh, como, porque suele ser como extraña, siempre solemos pensar más rápidamente en los perjuicios del otro lado. Pero algo que destacar aquí, que para que no sea algo como excesivamente evidente lo que estamos conversando, es que quiero que piensen en una trampa en la que solemos caer en ciertas mociones. Pensemos en las mociones de esta casa se opone, esta casa lamenta, esta casa prohibiría incluso. Allí solemos caer en algo que yo llamo casos acusativos, eh, que no son necesariamente malos, pero que en la práctica terminan siendo poco estratégicos. Y aquí quiero explicar dos cosas. ¿Por qué caemos? O sea, ¿a qué me refiero cuando que digo que caemos en esa trampa? Porque la moción nos dice, esta casa se opone al ecoterrorismo, imaginemos. Esta casa se opone al ecoterrorismo. Ok, entonces sale gobierno y estoy seguro que en 8 de cada 10 debates, esos datos me los estoy inventando, pero los he visto, o sea, llevo 7 años aquí como para poder haber visto suficientes debates en los que pasa esto. Veo que sale gobierno y comienza a decir durante sus 7 minutos por qué el lado de Oppo, o sea, que defiende entonces el ecoterrorismo, es súper malo. Y todo su discurso se basa en acusaciones hacia el lado contrario de por qué es muy malo. Lo mismo con esta casa prohibiría. Sale y dice, es que la extracción de recursos naturales ha dañado muchísimo, Seguro es verdad, eso no es lo importante ahora mismo, sino que esos equipos entonces se concentran excesivamente en pensar en las acusaciones porque la emoción les ha jugado un truco con sus mentes. Como dice, se opone a, les han hecho creer que lo único que tienen que hacer en ese debate es decirme por qué el lado contrario es malo y que con eso ya van a ganar. Y la realidad en algunas ocasiones como genera un sesgo de confirmación hacia esos equipos, porque en muchos debates terminan en efecto ganando, porque, claro, eso era lo primero que quería explicar, el manual no dice y no nos obliga a sacar alternativas, podemos ganar solo oponiéndonos. Pero yo les puedo asegurar, y eso es lo segundo, que en la realidad, a medida que vamos subiendo en las salas y vamos llegando a salas top, y a finales, a eliminatorias como las que vamos a tener este fin de semana, ya no es suficiente con eso. O se pone cada vez más cuesta arriba cuando solamente hacemos eso. Cuando solo usamos la función acusativa o nos concentramos principalmente, y como en la función acusativa, sin darnos cuenta de que lo estamos haciendo, cayendo en el truco que la moción nos acaba de plantear. En ese tipo de situaciones, ¿por qué es que no termina siendo estratégico? Por algo muy simple, que es, si nosotros dependemos muchísimo de la función acusativa,
dependemos muchísimo de que el equipo contrario no sea lo suficientemente capaz de poder defenderse, ni siquiera demostrar beneficios, solo de defenderse de esas acusaciones, y nos arriesgamos incluso a que el equipo contrario haga lo siguiente. Salvo en la moción de esta casa prohibiría. Digo, debemos prohibir porque la extracción de recursos naturales por parte de los privados ha sido nefasta para los países en vías de desarrollo porque ha generado un montón de daños, bla, 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 bla. Sale la cámara contraria y me dice, estoy de acuerdo, nos ha dado muchos daños, tienes razón con todo eso, pero podemos regular, te voy a explicar por qué es factible que regulemos de forma eficiente y te gano el debate. Ahí acaba de concederme que esos perjuicios son reales y acaba de concederme que eso es súper malo, pero rompió mi caso muy fácilmente porque solo me centré en acusaciones y los equipos que son competentes saben probar sus beneficios y saben defenderse. Entonces, por eso es que a medida que vamos escalando en las salas, se vuelve cada vez menos eficiente concentrar la estrategia en solo las acusaciones. Y aquí es lo tercero a mencionar, que es, Jorge, entonces nos estás diciendo que deberíamos sí o sí siempre sacar alternativas o contramodelos o contrafácticos, a pesar de que el manual no nos obliga a hacerlo. Y yo les digo, no. Lo que quiero que sepan después de esto es que si sabiendo esto deciden concentrar su caso en las acusaciones, tienen que, ahora ya son conscientes de el riesgo que eso supone y por lo tanto espero que refuercen el análisis aún más en ese tipo de situaciones porque va a terminar ocurriendo. Por ejemplo, somos baja de gobierno. Nuestra alta ha quemado gran cantidad de los beneficios que existen de nuestro lado del debate. Es decir, tenemos poco contenido que desarrollar. La mayor cantidad de contenido por desarrollar son respuestas a la Cámara Alta de la oposición. Por lo tanto, no tenemos más opción aparente en ese debate que es hacer un caso acusativo, principalmente. ¿Cómo hago eso si es que Jorge me dijo en el taller que eso termina saliendo mal en muchas situaciones? Ahora, a diferencia de hace unos minutos, son conscientes de que su estrategia depende en exclusiva de una de las 4 funciones. Entonces, en la medida de lo posible, lo que encuentre de las otras 3 voy a usarlo para posicionar mejor esos efectos negativos y, por lo tanto, saber qué acusar. Porque no se trata de acusar por acusar. Como vimos hace un momento, podría haberse resuelto y seguir siendo un caso acusativo si es que el equipo de alta de gobierno hubiera siquiera contemplado que un posible beneficio del lado contrario, una posible opción de la cámara contraria, es regular. Y eso no es pensar en mis beneficios y eso no es pensar en defenderme de nada. Eso es la cuarta función que tenemos, que es el bloqueo. Es decir, yo puedo hacer un caso acusativo, principalmente acusativo, si es que al menos la complemento de justo los bloqueos. ¿Y qué son los bloqueos? Recordemos el diagrama, parte de arriba beneficios, lado izquierdo en rojo son pues el modo contrario, los beneficios del otro lado. Todo equipo de adjudicación ha puesto beneficios también del lado contrario al que nos ha tocado, por más de que en algunas mociones parezca que no, sí lo han hecho. Esperemos que lo hayan hecho. Pero entonces tenemos que pensar en qué beneficios o qué puede defender la cámara contraria. Que sea fuerte. Cuando yo pienso en eso, pienso en, ok, ¿cómo puedo generar respuestas para este punto? Entonces, si yo pienso, un beneficio de la cámara contraria es que pueden tener alternativas que sean menos lesivas con la como libertad empresarial y por lo tanto asegurar una mayor libertad empresarial como beneficio exclusivo de su lado. Desde el prep time digo, ok, ¿por qué puedo bloquear eso? Entonces pienso, 2 bloqueos para eso. Un primer bloqueo, cómo es que esas regulaciones ya se han intentado, no han funcionado de forma eficiente. Segundo, cómo hay elementos estructurales que hacen que sea más compleja la regulación que la prohibición. Entonces allí ya tengo respuestas anticipadas a esa situación.
y voy a bloquearlo. ¿Para qué? Para que mi caso acusativo pueda pasar y hacer el golpe que quiero que pase. Y por eso pongo aquí una cadena, o sea, porque encadenamos aquellos beneficios que puede llegar a tener la cámara contraria. Porque cuando la cámara contraria tiene esos beneficios, y nuestro caso es únicamente acusativo, lo que termina ocurriendo entonces es que no terminamos obligándoles a que asuman el coste de oportunidad. Y nuevamente, el manual dice que no es obligatorio que lo asuman, pero es una estrategia dentro de debate el construirle el coste de oportunidad a la cámara contraria también. Y eso solamente podemos hacerlo si es que en efecto bloqueamos sus beneficios y se queda con una gran cantidad de perjuicios que van a ser comparados frente a como la ausencia de esos prejuicios. Y por lo tanto eso va a ser mejor. Aquí el disclaimer es que a mí personalmente no me gusta esa estrategia, eh, porque la siento un poco como de ganar siendo el mal menor, y no me gusta mucho la dinámica en ese sentido, por eso trato de hacer, trato de no hacer casos acusativos, pero sé que hay situaciones en las que es inevitable y también yo mismo he tenido que hacerlos, a pesar de que no me gusten. Pero como ya parto de la idea de, me tocó en este debate eh, hacer lo que juré destruir y por lo tanto hacer un caso que sea principalmente acusativo. Entonces, como sé que tengo que hacerlo, comienzo a construir bloqueos que puedan ayudarme a posicionar mejor las acusaciones que voy a tener que hacer, porque si no, las acusaciones van a parecer un poco como fuera de contexto y fuera del encuadre principal del debate. Eh, Así que ahí tendríamos como ese cuarto punto. Ahora, antes de pasar a la última diapositiva, quiero mencionarles algo y luego preguntarles si es que se va entendiendo. Eh, Así como hay casos acusativos que tratan de mostrar que nuestro mundo está al menos en el cero y el mundo contrario es malo, malo, muy malo. Eh, Luego hay otro tipo de casos que eso sí, ya no he encontrado la forma de que, al menos no he visto casos de ese estilo que ganen debates de buen nivel, me refiero. Am, que son los casos defensivos. Como habíamos conversado hace un momento, las defensas son aquello que trata de evitar que nuestros perjuicios se den. Entonces, un caso defensivo es aquel que dice, en nuestro mundo al menos no pasa esto, en nuestro mundo al menos no pasa esto, constantemente. O por lo menos tenemos un poco de esto, ¿no? Como que es un caso muy, 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 muy mitigado, con un delta muy pequeño. Ese tipo de casos no he visto que terminen como ganando los debates, pero sí he visto que se dan mucho. Es decir, no sé por qué pasa exactamente, puedo yo especular cosas como de pronto a veces como, porque también lo he sentido en algún momento, no confío mucho en el caso, siento que si termino impactándolo de esta forma voy a estar exagerando, eh, no encuentro, o sea, tengo un impacto que puede ser bueno, pero no encuentro suficientes razonamientos, entonces no quiero arriesgarme a que no lo compren, etcétera. Comienzo a mitigarme, mitigarme, mitigarme. Y termino generando un caso que es más como de, nuestro mundo al menos no es tan malo, o sea, es un mundo como que ahí va. Eh, y he escuchado muchos de esos casos, y ese tipo de casos tampoco son estratégicos, porque nuevamente están haciendo que caiga la carga estratégica en ni siquiera una función principal, que las funciones principales para mí suelen ser más la construcción y la acusación, y creo que bloqueo y defensa son más complementos de las mismas que otra cosa. Por ahora, debería igual seguir repasando eso, como a ver si es que ve algún otro debate en el que alguien gane solo con bloqueos, me parecería alucinante. Em, entonces, allí sí, el armazón estratégico de ese caso va a ser un poco em, como insuficiente. Y entonces les recomendaría evitar también hacer casos defensivos. Es decir, tanto defensivos como acusativos no suelen ser como muy buena idea,
Los acusativos pueden terminar siendo muy buenos casos, si los posicionamos bien, pero los defensivos sí es muy difícil posicionarlos si solo dependemos de esas defensas, ¿no? Entonces, esos dos casos como, pues no mucho. Casos de bloqueo no he visto. Y casos constructivos sí, esos sí se dan bastante. La mayoría de debates que terminan observando y que son de buen nivel suelen tener casos que son constructivos, que combinan, aunque los casos más completos son aquellos que utilizan los 4 puntos, ¿no? Entonces ahí yo quiero como destacar también algo importante, que es que cuando yo armo casos, por ejemplo, en el tiempo de preparación, es decir, cómo yo uso esto en, en mis rondas. En mi hoja, que suele ser una hoja horizontal, hago una franja en el centro y la divido en 4 columnas. Y en cada columna tengo cada una de las funciones. Entonces voy pensando con respecto a la moción he completado los 4 cuadrantes que tengo, especialmente constructivo y acusativo, porque defensas y bloqueos ya puedo ir pensándolo en la marcha, pero trato de tener principalmente construcciones y acusaciones para siquiera luego comenzar a pensar en comparativas fuertes. Y siquiera la defensa a un punto muy importante y el bloqueo a un punto muy importante del otro lado. Entonces, en mi prep time tengo eso y ya tengo mis fichas, por así llamarlo. Pues tengo mis fichas listas y lo que hago en mi discurso ya es, comienzo a jugar mis fichas. Cuando soy alta de gobierno, entonces comienzo a utilizar estas fichas combinadas con encuadres y ponderaciones que ya son tema de otro taller. Eh, y ahí entonces ya sé, ¿no? Como si soy alta de gobierno, probablemente entonces aquellos puntos que quiera bloquear, vaya a combinarlos con el inicio de mi discurso para tratar de generar métricas, posicionar métricas que les sean desfavorables al caso contrario, lógicas como caracterizaciones que sean importantes también comenzar a construirlas para que el caso contrario le sea más difícil posicionarse, etcétera, y comenzar a bloquearlo desde allí. Y luego ya comenzar con mi construcción y luego ya ir con las acusaciones, ¿no? Y esto lo divido, o sea, entre mi partner en ese momento y yo, ¿no? No es que yo hago las 4 cosas en un solo discurso, porque podría no alcanzar en el tiempo, sino ya dependiendo de lo que nos salga mejor a cada uno, de la moción, de la cámara en específico, nos vamos a dividir. Razonablemente no puedo dar la función constructiva a mi látigo, por ejemplo, ¿verdad? Porque no, pero sí puede generar acusaciones. Entonces, en el látigo puede concentrarse en cumplir ese tipo de función, si es que lo tiene, puede bloquear también, puede defender también. Lo único que en teoría entonces no podría hacer son más que nada construcciones porque dependen de comenzar a eh, como generar mecanismos nuevos, ¿no? Entonces allí, de esa forma como comienzo a conceptualizarlo y así es como lo uso en la praxis. Antes de pasar entonces a la última diapo, todo va bien, todo se va entendiendo. Algo que no esté quedando claro, yo con gusto lo repito. Todo claro, Jorge. Súper. Bien, entonces quiero quiero que ahora como ustedes participen un poquito, entonces vamos a ir a la última diapo. Aquí van a tener en la última diapo una moción. Esta casa prefiere un mundo en el que los seres humanos se perciban unos a otros como intrínsecamente maliciosos antes que intrínsecamente benévolos, una moción de narrativas. Y quiero que piensen, si fuéramos oposición, eh, ¿qué análisis, que creo que sería la palabra más adecuada en la diapositiva, eh, puede haber para cada función? Y ahí quiero que lo piensen un momento. Pueden pensarlo ahí un minuto, dos, y luego ya levantan la manita, si ya lo tienen, incluso pueden levantar la manita desde ya, y me dicen, yo tengo un punto constructivo, es decir, un beneficio de oposición, que es este. O pueden decirme, yo tengo un punto acusativo hacia gobierno desde OPO, ¿no? Que es este perjuicio de gobierno.
O pueden decirme, ah, este beneficio de gobierno yo lo bloquearía así. O pueden decirme, ah, esta acusación que nos harían yo la defendería así. Va para escucharles también un poquito y saber que está quedando claro cómo usarlo, que es lo que más me importa al final de esta sesión que ya estamos por terminar. Va, entonces, 2 minutos. Si no hay respuesta en 2 minutos, yo lo haré. Pero no me obliguen a eso, por favor. Díganme ustedes. Ujú. Queda un minutito para que puedan ir pensando. Va. Bien. Personas voluntarias, por favor, pueden levantar la manita. Ujú, ujú. Dale, Emanuel. Ya, Emanuel y luego Nari. Sí. Vale. ¿Se me escucha? Sí. Genial. A mí se me ocurrió una constructiva siendo oposición y es como um, un beneficio exclusivo que tiene oposición, que es un mundo en el que pues, las personas se perciben intrínsecamente como benévolas, es la construcción social de las relaciones que existen, ¿no? Las personas tienen menos incentivos a tener sesgos estructurales al momento de relacionarse. Es decir, o sea, no es como que no hay, pero es poco probable que haya la misma o mayor cantidad que la que hay en gobierno. Es decir, eso es un beneficio exclusivo. El que las personas sean menos propensas a como dudar tanto o que sean menos propensas a como tener como más malicia al momento de juntarse. Bien, bien. Sí, en efecto, esa es una función constructiva. Ahí podemos comenzar ya a hilar mucho más, comenzar a explicar cómo es que, pues, al tener una mayor facilidad de aproximamiento hacia las otras personas, podemos eh, expandir nuestros grupos sociales, podemos como ampliarlo, podemos llevarlo entonces ahí a algunas otras lógicas. Bien, entonces ya tenemos constructivo. Vamos con alguna de las otras tres. Nari, Yo también había pensado uno constructivo, así que no sé. vamos. Alguna de las otras, pues, escogerla. Déjame pensar. Ya. Mientras Nari va pensándolo, Cristel. Vale. No llego a escucharte. No sé si soy yo. No te oigo. ¿Ahora me escuchas? Ah, sí, ahora sí. Sí. Perfecto. Bueno, igual siendo oposición, trataría de explicar cómo los seres humanos realmente es muy importante la tranquilidad, digo, el equilibrio emocional y mental que pueden tener. Y al estar en esta postura de pensar que todas las personas son completamente maliciosas, nuestra estabilidad mental acerca de nuestra seguridad y tranquilidad, tanto a nivel personal como
externa a esta se va a ver perjudicada por el constante incertidumbre de poder relacionarnos con personas ajenas a nosotros mismos. Va, perfecto. Bien, ese por ejemplo está súper bien, sería una función acusativa, ¿verdad? Entonces estaríamos lanzándole un perjuicio a la Cámara de Gobierno, y ya entonces ahí tendríamos, sumándolo a lo que ya explicó Emanuel, dos ideas que podemos ya ir hilando dentro de un caso que sea cada vez más completo. Así que nos faltan dos funciones más para ir viendo. ¿Nari? Sí, yo había pensado en pues algo destructivo, ¿no? Yo creo que puede aumentar la tensión y el conflicto, no solamente interpersonal, sino también a nivel general, ¿no? Porque cuando percibas a las personas como maliciosas, es muy probable que surjan malentendidos o conflictos a través de uno no tener cooperación, pero segundo no tener una cultura de apoyo y empatía, y eso genera tensiones en las relaciones interpersonales, tensiones en, por ejemplo, eh, relaciones gubernamentales, relaciones dentro de la sociedad y demás. Y cuando los seres humanos se perciben entre ellos de esta forma, es muy probable que se siga decrementando, o sea, de que hay ¿cómo se dice esto? De que hay un decremento de la cooperación y de la cultura de apoyo y empatía, ¿no? Y que haya mayores conflictos y mayores tensiones en todos los ámbitos. Ok, va, perfecto. Eso también entonces lo sumamos a la función acusativa. Ya tenemos entonces un punto que sería constructivo, dos puntos que serían acusativos, ya están bastante bien. Allí, entonces me permito añadir los puntos defensivos y de bloqueo. Somos oposición. Entonces, si quisiéramos hacer defensas, hay que pensar en ¿de qué nos acusaría gobierno a nosotros? Se me ocurre que el gobierno nos acusaría a nosotros de ser muy confiados con las personas y por lo tanto estar expuestos a riesgos, porque en efecto, si es que se perciben así, no quiere decir que sean en efecto personas buenas, todas esas personas, y por lo tanto nos expone muchísimo más al riesgo de ser lastimados, ¿no? Entonces allí terminaríamos viéndonos expuestos y lastimados. ¿Cómo nos defenderíamos de eso si es que lo tuviéramos? Podemos defendernos de eso explicando que en ambos mundos, como para que quede igual claro, en ambos mundos existe el aprendizaje, es decir, en un mundo en el que la narrativa es que son intrínsecamente benévolos, no quiere decir que soy una persona en exceso confiada. Quiere decir que yo creo que a pesar de las cosas malas que pueda hacer una persona, esta persona puede mejorar. Pero tampoco quiere decir que voy a ir abiertamente a exponerme a los riesgos. Probablemente termine aprendiendo de ellos en el caso me suceda algo. Pero que el acercamiento después de recibir ese daño va a ser distinto. Va a ser más de la idea de tratar de que esa otra persona mejore, tratar de que esa otra persona tenga mejores acciones, etcétera, etcétera, en lugar de, por ejemplo, no sé, tomar acciones vengativas con respecto a la otra persona porque siento que no va a terminar cambiando, ¿no? Como podría ser una nueva acusación que podría generar justo instantáneamente después de haber construido esta defensa, ¿no? Mientras que en el otro, o sea, mientras que digo, en mi lado puedo llegar a aprender y seguir aprendiendo y por lo tanto no ser esa persona excesivamente confiada que trata de acusarnos la cámara contraria, más bien le volteo esa acusación hacia su lado. Es en el otro lado donde creo que esas personas no van a tener chance de cambiar porque creo que son intrínsecamente malas, donde cuando me hacen algo malo, siento que entonces esa persona ya no merece nada más. Es decir, es más probable una sociedad más punitiva, tanto persona a persona como sistema a persona, porque también esta es una narrativa, sigue influenciando, por ejemplo, en los sistemas de justicia.
que entonces podría ser una sociedad más punitiva la de la cámara contraria, y esa defensa lo termina llevando a una acusación hacia el otro lado. Sí, lo regreso. ¿Han visto Kung Fu Panda? Cuando pues Paul lo lanza, bueno, sí. Ahí, como para que se entienda el movimiento de lo que acabamos de hacer. Y lo último sería el bloqueo, ya con eso terminamos. Entonces, con respecto al bloqueo, pensemos un momento en algo bueno del otro lado, que se perciban de forma maliciosa. Podemos tomar de nuevo el punto de, va a ser una persona más precavida, entonces diría el lado de gobierno. El gobierno diría, en nuestro lado las personas son más que precavidas, la cultura de prevención es más grande, por lo tanto se exponen a menos riesgos, etcétera, etcétera. Allí, el bloqueo que yo puedo generar puede ser, no es como certero, como que vayas como en efecto a prevenirlo. Eso podría ser uno, tratar de negar el efecto. Lo segundo que podemos tratar de hacer es simetrizarlo, como de en ambos lados vamos a terminar previniendo, por lo tanto no es un criterio que tenga que ser considerado dentro de este debate. Y ahí ya entonces tendríamos opciones para bloquear. Entonces, para que se termine de entender el punto de las defensas y bloqueos, para hacerlo tenemos dos maneras en ambos casos. La primera manera es simetrizándolo, y la segunda manera es negándolo de forma completa o parcial, pero pues negando, ¿no? Y ya sobre la base de ello, ya luego podemos agregar más tipos de respuesta de lo que queremos hacer, ¿no? Podemos ya luego flipearlo como acabamos de verlo, etcétera, etcétera. Pero en base, si yo quiero defender pienso en algo malo que me podrían decir de mi mundo y lo niego completo parcialmente, explico por qué tengo que mecanizar, o lo simetrizo para que ya no sea un criterio que defina el debate. Y lo mismo con el bloqueo. Pienso en algo bueno que puede llegar a tener el otro lado y lo niego completo parcialmente de que vaya a darse, o lo simetrizo. Quiero aclarar algo aquí para cerrar completamente, que es, ojo, si por ejemplo el beneficio del otro lado es vamos a ser personas más precavidas, no es un bloqueo el que yo salga y diga en tu mundo la gente es más vengativa. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo engage exactamente con ese efecto. Estoy dejando que pase y diciendo que hay algo peor que le va a pasar en el mundo contrario. Es decir, estoy acusándolo. No está yendo directamente a eso. El bloquear es hacer engage directo con ese punto, el punto de la prevención, y decir, no va a terminar ocurriendo esa prevención porque la mayoría de la gente va a hacer bla, 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 o tratar de simetrizarlo, es decir, la cámara contraria nos dice que en su lado es donde se previene mucho mejor. Creo que la prevención es algo que es simétrico en este debate por bla, bla, bla razones, por lo tanto no es un criterio para que se defina esta comparativa. Ahí hice engage directo con el punto y lo bloqueé. Responder, no, es que en tu lado pasa esto, es tangencial a ese punto. O sea, puede llegar a conectarse si es que, digo, a pesar de que exista ese beneficio, este perjuicio es más grande, ahí es diferente. Ahí lo que estoy haciendo es decir, a pesar de que tengan un punto constructivo, el perjuicio es más grande que el beneficio. No estoy bloqueando el beneficio. Y es válido, se puede hacer, pero quiero que sepan que son cosas diferentes, ¿va? Entonces, ahí cuidadito cuando lo hagamos. Listo. Eso sería, en líneas generales y brevemente, el punto de las funciones argumentales. Les recomiendo, ya la hora nos deja aquí, pero yo les recomiendo mucho que cuando escuchen debates, cuando quieran practicar, etcétera, escuchen debates, tengan su hojita, armen el diagrama y digan como qué explicaciones van a cada uno de los cuadrantes en este discurso. Por así van a comenzar a pulir su visión estratégica del debate.
se me había ocurrido una analogía muy otaku, así que no la diré, de pronto no han visto Hunter x Hunter, pero es ser capaces de observar exactamente como las funciones de cada una de las cosas y poder ir como separándolo, ¿no? Y ya cuando hagan eso, entonces a medida que van avanzando, ya cuando estén en una ronda de torneo, lo que va a ocurrir es que va a salir de una forma más natural. Y ustedes ya van a observar, para esto está usando este argumento. ¿Para qué sirve eso? Para que sepan a qué responder, a qué no deben invertir de pronto tanto tiempo respondiendo, porque de pronto es solamente una defensa, solo un bloqueo. A qué deben dedicarle más tiempo, de qué depende el caso, es un caso acusativo, es un caso defensivo, es un caso fundamentalmente constructivo, qué está mezclando, etcétera, etcétera. Todo eso pueden observarlo ya una vez interiorizan lo que hemos observado el día de hoy y también comenzarán a construir casos más estratégicos porque sabrán para qué usan cada cosa y ya no solo será, tengo dos argumentos y cada uno prueba X, ¿no? Sino que pruebe X me sirve para tal cosa. ¿Sí? Entonces, eso. Espero que haya quedado todo claro. Si es que tienen alguna duda, pueden contactarme por interno. Yo con gusto les responderé en la medida de la disponibilidad. Y nada, les recuerdo que este taller es parte de mi curso de debate competitivo en Parlamentario Británico. Doy clases los jueves, no cobro mucho. Y pueden escribirme también para eso si es que quieren. Así me ayuda.